cuadrados de su distancia al eje. Y esa suma va a ser una suma continua de elementos de masa dm por los cuadrados de su distancia al eje, integrando sobre toda la masa del cuerpo. Es una definición, es la extensión de la definición de una distribución discreta a una distribución continua. Muy bien, entonces a cada elementito de masa, a cada dm que tenga aquí, a cada dm que tenga allí, lo voy a multiplicar por el cuadrado de la distancia al eje de rotación. Muy bien, me voy a conseguir, voy a hacer eso sobre un sistema de coordenadas. S de m tendrá una coordenada x, y ese elemento de masa será igual a la densidad ρ, que es de m a db, el elemento diferencial de masa sobre el elemento diferencial de volumen que ocupa. Entonces el elemento de masa lo puedo escribir como ρ diferencial b, como la densidad por el elemento de volumen de esa rodajita de varilla, de espesor diferencial x. ¿Perdón? ¿Perdón? Porque las masas ocupan volúmenes. Entonces, ¿qué masa tengo aquí? El producto de la densidad por el volumen que ocupa. ¿Qué volumen ocupa esa masa? Ocupa un volumen que será S, el área de su cara frontal, S, por diferencial X. Perdón, me falta el ρ. Dicho en otros términos, una rodajita de esta varilla, esta, no, perdón, perdón. Esto es de X, esta magnitud, y esta área es S. Entonces, mi elemento de volumen es una rodaja de varilla de espesor diferencial X, de espesor diferencial X, y el área frontal es S. Y esto es mi elemento de volumen. El volumen que ocupa esa rodaja de varilla, un volumen diferencial, porque una de sus dimensiones, la longitud, es de longitud diferencial X. Ese es mi volumen diferencial. Estoy serruchando como si fuera un salchichón cuadrado, o circular, es lo mismo, no importa. Estoy serruchando o cortando en rodajas de varilla, y calcular cuál es el elemento, lo que contribuyen al momento de inercia cada una de ellas. Eso es lo que estoy haciendo. Ok, entonces vamos al cálculo de la integral. Ahora ya está todo listo, ya está todo a punto de caramelo, porque ya no hay nada más que calcular una integral que es muy sencilla. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que la integral de la densidad por la sección, el área transversal, por el diferencial de longitud
por el cuadrado de la distancia de cada elemento de masa al eje. En mi sistema de coordenadas, el cuadrado de la distancia de este elemento de masa al eje de rotación es x. Este ρ es x al cuadrado. Es la distancia, el cuadrado de la distancia al eje de rotación. Bueno, esta integral es muy fácil. Hay que integrar las rodajitas de varilla desde la que está en la posición 0 hasta la que está en la posición L. Desde acá hasta acá. Entonces, supongamos que ρ es constante, que S también lo es. Esto me queda ρ por S por una integral muy fácil, ¿ah? Que es de 0 a L. ¿Esto cuánto es? ¿Me la dictan? ¿Ustedes que la saben? ¿Cuánto es? X cubo sobre 3, claro que sí, entre 0 y L, o sea que esto es ρ por S por L al cubo entre 3 menos 0. Muy bien, pero todavía lo puedo dejar en datos un poco mejores porque este ρ es la densidad, es la masa sobre el volumen. Ok, y a mí me dieron datos para calcularlo. Como es uniforme, es la masa total dividida el volumen total del cuerpo. Esto es la masa M sobre el volumen B por la sección que tiene por la longitud, el cubo de la longitud entre 3. Muy bien. Pero eso todavía lo puedo compactar un poco porque eso es lo mismo que la masa sobre el volumen. ¿Cómo se escribe el volumen de la varilla esta? Es un paralelepípedo. Es un paralelepípedo, es el área de la base, S, por longitud. O sea que el volumen es S por la longitud por la sección por L cubo entre 3. Esto se va con esto, me queda un 2, esto se va con esto, y entonces me queda un tercio de la masa por el cuadrado de la longitud. Y eso es el momento de inercia de una varilla de longitud L y masa M. Fíjense que no depende de la forma. No importa, es lo mismo que sea de sección circular, de sección rectangular, de sección cuadrada, de cualquier tipo de sección. Importa cuál es si es uniforme. Importa cuál es la masa y la longitud total. Entonces me queda algo, el momento de inercia, que depende de la forma. En efecto, tengan cuidado porque es venenoso. Pica a las mujeres y las mata en 5 segundos. A los hombres no. Porque ellos a su vez son venenosos. Ok, entonces, fíjense que esto depende de la forma y de la manera en la que está distribuida la masa. Bueno, todos los libros tienen un resumen de cuánto vale el momento de inercia de distintos cuerpos. Si yo hubiera calculado el momento de inercia de la varilla respecto de un eje que está en el centro, me hubiera dado distinto. Porque depende de cómo está distribuida la masa alrededor del eje de rotación. Me hubiera dado menor. Me hubiera dado menor porque aquí hay mucha masa que está más lejos del eje que en el caso del hecho que estuviera en el centro. Entonces, yo hice el cálculo para una geometría particular. No soy muy bueno para acordarme
para acordarme los momentos de inercia de cosas con las cuales uno trabaja, pero recuerdo que el de un cilindro, es un medio de la masa por el cuadrado del radio. Recuerdo que el del anillo, ese es obvio. Toda la masa está a distancia r del centro. Un anillo, ¿ah? Como si fuera una rueda de bicicleta. Bueno, el momento de inercia de un anillo. Un aro, sí. Un anillo, un aro, es lo mismo. El momento de inercia es mr cuadrado, porque toda está a la distancia r del centro. Y creo que me acuerdo de la esfera. La esfera maciza, de radio R, creo que era 2/5 de mr cuadrado, donde m es la masa de la esfera. Estoy casi seguro. Bien. Esto de haber expresado la energía cinética para un cuerpo en rotación es muy importante para empezar a trabajar ya con la dinámica de la rotación. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Eso que estoy dibujando es un cilindro de radio R que puede girar alrededor de su centro y que tiene enrollada una cuerda de la cual se jala aplicando una fuerza constante F se jala con una fuerza F y se desenrolla una longitud L de cuerda. Entonces es como un cilindro, como un rodillo que tiene enrollada una cuerda. ¿Ah? Entonces uno jala con una fuerza F constante a lo largo de una distancia L y el cilindro, por la acción de la fricción de la cuerda sobre el cilindro, comienza a rotar y se pregunta cuál es la energía cinética que adquiere. Entonces yo lo que tengo que hacer es generalizar. Se pregunta cuál es
la energía cinética final de este cuerpo, del cilindro. Bueno, es un caso un poco abstracto, pero es sencillo de manejar. El cilindro es una distribución de masa que inicialmente está detenida, o sea que tiene energía nula. Y al cabo de un cierto tiempo está rotando con una cierta velocidad. Quiere decir que tiene una energía cinética que antes no tenía. Y esa energía cinética viene porque algún agente externo trabajó. ¿Quién trabajó? Y trabajó esta fuerza F. Evidentemente el peso no trabajó nada. El peso del cilindro no trabajó nada. Está equilibrado por una fuerza normal así. Y también hay una reacción sobre el pivote que elimina que el cilindro se me corra hacia la derecha. Pero el cilindro puede rotar, él no se va a desplazar, porque la suma de estas fuerzas sobre el centro de masa es cero, el centro de masa del cilindro no se va a mover. Pero va a rotar, y la rotación conlleva energía cinética, porque cada una de las pequeñas masas que lo componen se van a mover en un movimiento circular que va a dar lugar a una energía cinética. Entonces, el aumento de energía cinética de ese cilindro va a ser igual al trabajo desarrollado por la fuerza F. ¿Y qué trabajo desarrolla esa fuerza F? Bueno, eso es fácil de calcularlo porque es una fuerza constante que trabaja a lo largo de una longitud que se desarrolla de manera paralela a la fuerza y que mide L, o sea, el trabajo de esa fuerza es fácil de calcular. Es el producto escalar de F con la longitud L que se desenrolla, que se desenrosca. ¿Y cuánto vale el aumento de energía cinética? Y bueno, vale la final menos la inicial, que es L. ¿Y cuánto vale el momento de inercia? Y bueno, es el momento de inercia de un cilindro respecto a un eje que pasa por su centro y paralelo a las generatrices del cilindro. Entonces, esto será igual a un medio de I, un medio de M por R cuadrado, el cuadrado del cilindro, por el cuadrado de la velocidad angular, que se puede calcular a partir del valor de la fuerza, del trabajo de la fuerza, o sea, el valor de la fuerza y la longitud que ha recorrido ese extremo de cuerda en el movimiento necesario para la rotación del cilindro. Vamos a un ejemplo más ¿cómo les diría? Más claro todavía, una situación todavía más obvia. Vamos a suponer que tenemos una situación muy parecida a esa, pero así. Vamos a suponer que tenemos una polea, que es un cilindro, de la cual tiene una cuerda arrollada allí, un cuerpo de masa M,
cuelga amarrado a una cuerda que está arrollada en ese cilindro. Entonces vamos a suponer que M y R son los datos del cilindro, o volante, como lo quieran llamar. M es la masa del cuerpo. Y se pide calcular la velocidad del cuerpo, la velocidad de rotación del cilindro, estas dos cosas, cuando el cuerpo ha descendido una altura h. Entonces esto se deja caer, desciende una altura h y se pide calcular la velocidad del cuerpo y la velocidad de rotación del cilindro. Ya ahora el problema inmediatamente se ha complicado, porque no es solamente una rotación. Esta distribución de masa, naturalmente, va a ser una rotación pura alrededor de este eje. Él no puede hacer más que rotar, porque está rígidamente unido en su centro de masa. Pero esto es una masa que forma parte del sistema que va a caer. Entonces, mi argumento es el siguiente. Independientemente de las fuerzas involucradas acá, este mismo problema lo voy a resolver dentro de, no sé si media hora o la clase próxima, lo voy a resolver dinámicamente, pero yo lo primero que puedo hacer es verlo, verlo energéticamente. Yo sé que si tengo este cuerpo inicialmente detenido y este inicialmente detenido y considero la evolución del sistema que empieza así y termina así, con este cuerpo que ha descendido una altura h, esto moviéndose con una velocidad v y esto rotando con una velocidad omega, yo lo que puedo hacer es un balance energético, sin pensar en las fuerzas que intervienen. En realidad tengo que pensar en las fuerzas que intervienen para ver si no hay fuerzas externas o fuerzas de fricción. Pero, si yo a esto le aplico el teorema del trabajo y la energía, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué dice el teorema del trabajo y la energía? Dice que la suma de los trabajos de fricción más los trabajos que hacen fuerzas externas es igual al aumento de energía cinética más el aumento de energía potencial gravitatoria más el aumento de energía potencial elástica. Esto era lo que decía el teorema del trabajo y la energía tal como lo aprendimos en Física 11.11. Se aplica acá y no hay razón para que no se aplique. Porque yo, ¿qué tengo acá? A diferencia de aquello, tengo masas distribuidas de una manera nueva, si se quiere, que es toda una agregación de masa en este cilindro, aquí la tengo concentrada en un punto. Entonces, eso tiene que funcionar, no hay razón para que esto no se aplique. Finalmente es una relación de trabajo de fuerzas y energía. Entonces, vamos a ver qué fuerzas hay. No. Trabajo de fricción, dice. Pero si no hay fricción, el trabajo de la fricción
es nulo. ¿Qué son fuerzas externas? Son fuerzas cuya reacción está fuera del sistema y que trabajan. En ese caso, en este caso, ¿qué fuerzas externas tengo? Tengo esta F aplicada aquí, tengo este peso. Estas dos son externas. Tengo este peso. Tengo esta tensión acá. Y tengo la misma tensión opuesta acá. Y no tengo nada más. Esas son las fuerzas que tengo aplicadas. Bien. No hay fricción. Cuando uno dice trabajo de fuerzas externas, entiende que el peso no. ¿Por qué? El peso no. Porque el trabajo del peso cambiado de signo está acá. El trabajo del peso, que normalmente estaba aquí, se lo cambia de signo y viene para acá porque el peso es una fuerza conservativa y se puede hacer de manera que su trabajo derive de una función potencial, o mejor dicho, del incremento de una función potencial, de modo que el trabajo del peso no está acá, porque se vino acá. Y el trabajo de la fuerza elástica tampoco está allí, porque se vino acá. Pero como no hay fuerzas elásticas, esto se va. Bien, entonces, ¿quién trabaja acá como fuerza externa? Este peso no trabaja. Esta fuerza no trabaja. El trabajo de esta es igual y contrario al trabajo de esa. Quiere decir que este es un caso donde la única cosa que trabaja es este peso. Sí, pero el trabajo de este peso está acá, en el cambio de energía potencial gravitatoria. Bueno, entonces si esa suma es cero, tengo un hermoso caso en el cual se conserva la energía. No hay trabajo ni positivo que agregue, ni negativo que quite, la energía se conserva. Muy bien, entonces, cero, este cero, ese cero, es lo mismo, los ceros son iguales, será igual al cambio de energía cinética, pero ojo, ojo, acá hay dos cambios de energía cinética, porque está el cambio de energía cinética de la masa m minúscula que cae, y está el cambio de energía cinética de toda la distribución de masa de ese cilindro, que hay que tenerlo en cuenta. Esa es masa en movimiento que consume energía cinética. Entonces, el cambio de energía cinética va a ser 1/2 de la masa por el cuadrado de la velocidad del cuerpo que cae, más 1/2 del momento de inercia de ese cilindro por el cuadrado de la velocidad angular cuando esto llega al piso, bueno, o no tiene por qué llegar al piso, cuando esto ha bajado una altura h. Bien, más el cambio de energía potencial gravitatoria. Bueno, si ponemos como nivel de referencia este como 0, la energía potencial gravitatoria final es nula y la inicial que había era mg por h. Ese es el balance de energía. Muy bien, bien, pero ahí hay dos incógnitas, d y omega. De modo que ese balance de energía, tal como está ahí, todavía no sirve. ¿Qué falta? Y falta una relación de vínculo. Exactamente, eso es lo que falta. ¿Son independientes? No. No. La velocidad angular de rotación no es independiente de la velocidad
con la cual cae un cuerpo que está amarrado a una cuerda. En otros términos,